Cuando estaba chiquita, vivíamos al parecer en un zoológico, porque teníamos muchos animales. Teníamos muchos pájaros, no sé si esto sea legal, pero está en el pasado, chicos, ya no hacemos eso. Ya no tenemos animales exóticos, pero teníamos guacamayas, teníamos unas ninfas y teníamos un loro huasteco que se llamaba el Güero. Y era muy cotorro, o sea, caía súper bien porque platicaba. Y el güey sí hablaba, o sea, y mi mamá y él tenían una relación muy tóxica. Porque al Güero pues tenía excelente sentido del humor y a mi mamá no le gustan las bromas, al parecer. Entonces pues él le daba así chiste y chiste. O sea, él le hacía bromitas y mi mamá se lo tomaba en serio. Y pues era lo gracioso al parecer, que mi mamá se enojara. Yo creo que sí, es que qué buena comedia tenía ese perico. Para que vean que sí hablaba. O sea, te imitaba muchas cosas, pero el momento en el que escogía sacar esas frases era como... O sea, güey, es una selección que él hizo muy, muy certera. O sea, muy, muy buena. De buena calidad. O sea, por ejemplo... En mi casa, que es su casa, hay una sala que está como hundida, o sea, está abajo del jardín. Entonces las ventanas son a la altura del piso del jardín, ¿verdad? Del patio. Entonces el perico estaba afuera porque el güey no vivía en su jaula, el güey vivía en su casa. Abría el candado con el pico de su jaula y se salía y así, bien a gusto. Y luego el pedo, si no le gustaban los otros pájaros, les abría. O sea, para que se escaparan o así, les dejaba abierto. Y se metía y se comía la comida de los demás. Y teníamos unas parras en una palapa, en una pérgola. Y el güey ahí se la pasaba y se comía las uvas. Nunca las vimos madurar, porque se las comía antes. ¿Cómo es que no iba o que no se iba? ¿Mande? ¿O qué? No se iba porque le cortaban un ala. Las plumas. Y no puede planear. No puede planear, sí. Las puntitas. Las puntitas. Pero a mí me daba mucho miedo porque era un evento que cierto tiempo teníamos que hacer, de que mi papá le cortaba las alas a todos, güey. ¡Era horrible! Y las guacamayas se la cobraban toda, güey. Le ponían así, mira, así. ¡Ah! Lo mordían bien cabrón. Y la neta, pues, no las culpo. O sea, yo también lo hubiera hecho. O sea, te están agarrando, no sabes qué va a pasar. Pero al parecer no las lastiman, porque nada más son las plumas. Y ya no planean, o sea, sí vuelan, pero no pueden volar alto, pues. Y luego teníamos unos Rottweilers, y el Güero se llevaba bien con ellos. O sea, por ejemplo, teníamos un Rottweiler que se llamaba Sansón. A ver, ahí les presento a los personajes. Dalila y Sansón, 2 Rottweilers. Que yo nací, ahí estaban. Y el Güero, ¿verdad? El Güero es... Perico. El perico. Ese perro no podíamos convivir con él porque era bravo. ¿Cuál? El Sansón, ¿ok? Dalila, chida, todo bien. Compartíamos paleta y todo, no dañaba. Ella me cuidaba. Y el Sansón tenía una perrera así súper grande, un techito y su palapa chida, ¿eh? La verdad, el perro vivía bien. Pero la cosa es que como mi papá vivía afuera y estaban construyendo esa casa y pues mi mamá estaba ahí sola con niños, pues alguien tenía que cuidar. Entonces el perro estaba entrenado para proteger, no para convivir. Entonces, pues cuando nosotros estábamos adentro de la casa, el perro andaba en todo el jardín y todo bien. Pero cuando nosotros salíamos, lo guardaban en la jaula por protección, ¿verdad? Porque éramos niños. O sea, igual y no nos hacía nada, pero era como protección, porque decían, uno nunca sabe. Entonces, mi mamá nada más le gritaba de que, Sansón, métete, y se metía a la jaula y nada más mi mamá iba y le cerraba a la reja y ya, todos podíamos salir y carne asada. Y güey, inmenso el que meta la mano, porque neta, güey, a todos les decíamos, todos, muerde, y nosotros, no, pero arranca el dedo. Y metían la mano, y hay unas historias que otra gente sí lo llegó a morder, ¿no? O sea, no, nada serio, pero güey, te están diciendo, mamón. Sí, estaba imponente, la neta. Pero yo me llevaba muy bien con él. Desde la ventana lo acariciaba y todo. Nunca me hizo nada. Pero mi mamá no me dejaba convivir con él. Mi mamá siempre de que, Sansón, métete, y hacía caso. Y luego el Güero,
a veces le decía, Sansón, métete, y güey, se iba y se metía. Sí, el loro. Sí, güey, el güero era el que le decía y atendía sus órdenes. Y luego sonaba el teléfono y decía, bueno, y se ponía a platicar y así, wiri, wiri, wiri. Y luego llegaba gente y tocaba y malamente, o sea, eso al parecer a mi mamá no le gustaba porque lo hacía quedar mal con la gente. O sea, al parecer este era el conflicto que tenían mi mamá y él de muerte. Él no entendía que a mi mamá no le gustaba que cuando iba gente a verla a ella y ella no estaba y tocaban, a ella no le gustaba que el perico dijera ¿quién? Y luego la gente pues pensaba que era una persona o se ponía a platicar, güey, no contestaba y se ponía a platicar y luego hacía dos voces. ¿Hacía voces? Sí, hacía voces como que estaban platicando, se reía, güey, o sea, toda la conversación él las repetía, o no sé qué tanto decía, no me acuerdo exactamente, les inventaría. Y esto es pura anécdota fresca, o sea, neta sí me acuerdo de estos detalles. Entonces, al parecer, se llegó a molestar con mi mamá porque ellos decían, estabas y no me abriste. Y mi mamá, no, te juro que no estaba, no supe. Y lo, sí, güey, o sea, yo te escuché que te estabas riendo y no me querías abrir. Y mi mamá de que, güey, claro que no. Entonces, pues, al parecer, tenía mi mamá estos problemas con sus amistades. Entonces, mi mamá les decía, ay, pásale ya a la sala, yo ahorita llevo algo de tomar. Entonces, le pasaba a la persona. Y una vez así de que mi mamá, ¿qué pedo? ¿Qué tienes? Y estaba así de que blanca, güey, súper pálida. Y mi mamá de que, ¿qué tienes? Y luego de que, hay alguien. Y luego de que mi mamá, no, es el perico. Y la persona así, la amistad de mi mamá, no, aquí hay alguien. O sea, el güey los asustaba. ¿Quién sabe qué les diría? Qué gracioso. Qué buen sentido del humor. Y luego dice mi mamá que también traían pique. A ver, mi mamá, todos le decíamos, a ver, a ti te cae mal el güero. Y mi mamá decía, no, yo le caigo mal a él. No sé, internet, ustedes dejen aquí en sus comentarios. Entonces, al parecer, todo esto lo avala con una anécdota, aparte de todas estas amistades que ya no quisieron volver. Es que una mañana de enero estaba haciendo un friego de frío. Ah, aparte el perico, güey, le hablaba de tú a mi mamá. O sea, le decía Febel, así se llama mi mamá. Le decía Febel. Y le decía Febel. Y le gritoneaba, güey, no, o sea, y una mañana de enero así frillota, empezó a escuchar, ¡mamá! ¡Mamá! Porque cuando quería algo, le decía mamá. Porque pues era lo lógico, güey. Porque todos le decíamos mamá y según esto él solo repite. Pero el güey se la tuteaba. Así que yo creo que él platicaba, no repetía. Y que escuchó mamá, mamá. Y mi mamá pues se checó en los cuartos y todo bien. Y dijo, ¿qué pedo? Entonces que se asomó y que era el perico que estaba con la cabeza así. Y las plumas así. Con la cabeza afuera de la jaula. Así volteada, güey. Y de que, ¡mamá! Y mi mamá así de que, no mames el perico, porque sí se llevan mal, pero no es mal pedo, ¿verdad? Pues no lo vas a dejar ahí que se ahorque. Entonces mi mamá pues sí fue a salvarlo hasta eso. Y corrió. Y cuando iba llegando así en el pinche frío, entonces mi mamá llegó así de que corriendo a salvarlo. Y que justo cuando iba a llegar, se metió la cabeza y se empezó a reír. Entonces, es uno de los motivos por los cuales no se llevaban bien, según mi mamá. Según mi mamá, yo no lo odio, él me odia a mí. Pues yo me llevaba bien con él, la neta. A mí me daba mucha risa. Si todavía estuviera vivo el güero, bueno, sigue vivo, anda por ahí, porque se fue y voló. No le cortaron las alas un día y se fue a una mejor vida. Se encontró una güera, entonces ahora es libre. Pero si yo ahorita lo tuviera en mi casa, sería millonaria por los likes, porque el güey podría tener un canal de YouTube para él solo. Era bien simpático. Era muy inteligente. Es que muy inteligente, güey, muy inteligente, porque la neta era comedia pura. O sea, para el espectador, para mi mamá no, pero para el espectador era comedia pura, güey, porque sabía a quién molestar, sabía en dónde darle. Y luego que cuando fueron sus amigas, esta persona, al parecer, una en específico, no le creyó nunca
o sea, que ya no había estado en la casa, que era el perico el que estaba hablando, güey. Entonces invitó a esta persona, güey, para decirle, mira, ve, mi perico habla. Y el güero no habló. No mames, siempre habla y ya no habló. Le para la boca, güey. Entonces la persona nunca le creyó a mi mamá, güey. Sí perdió la amistad. O sea, al parecer no la perdió, pero sí ya hubo un roce así de que, güey, te mamaste. O sea, de que no, gracias. ¿Sabes de qué? Sí. Te topo, pero ya no voy a tu casa, gracias, ya me la sé. Y ya mi mamá se molestó. O sea, en vez de aplaudir la inteligencia en esa casa, la suprimían. O sea, valora lo que tienes ahí. Mira ese perico, qué simpático, qué cotorro, literal. Ja. Sí, el güero era muy gracioso.